Llegó el momento del movimiento de regeneración nacional. Es el partido de la esperanza, que soy la auténtica oposición. Un movimiento de amor que avanza contra el despojo y la corrupción. El Instituto Nacional de Formación Política, la Secretaría Nacional de Educación, Formación y Capacitación Política y la Secretaría Nacional de Jóvenes de Morena te dan la más cordial bienvenida al ciclo básico de formación ético política crítica, porque todas y todos formamos parte de la cuarta transformación. Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a todas, a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy contentas y contentos de poder dar seguimiento a estas actividades, a estos cursos de formación que hemos venido teniendo. Hemos tenido grandes pláticas y hoy no va a ser la excepción, así que estamos muy agradecidos de que puedan acompañarnos. Espero que, al igual que nosotras y nosotros, lo disfruten. Antes de pasar a la presentación de la que va a ser nuestra ponente el día de hoy, quisiera recordarles algunas cosas. Primero, pues que no olviden hacernos llegar sus actividades. Cada sesión les planteamos y les solicitamos que nos hagan llegar alguna actividad, alguna definición, alguna actividad que nosotros les planteamos. Pero les vamos a solicitar, les vamos a pedir un grandísimo favor, y ese favor es de que nos lo hagan en un correo nuevo, porque si nos lo mandan en los mismos correos que hemos estado como intercambiando, nos complica un poco. Entonces, por favor, cada actividad en un correo nuevo. En la parte del título del correo vamos a poner la actividad y el número de la actividad. Y por favor, también les suplicamos que al final de todos sus correos firmen con su nombre completo para que nos ayude a poder identificar más fácil sus actividades y poderlas registrar. La actividad del día de hoy va a ser la actividad número 3 y les vamos a pedir que nos hagan una breve explicación de qué es un partido político. Después de escuchar la sesión del día de hoy, vamos a definir qué es un partido político. ¿Sale? Muy bien. Entonces, déjenme presentarles. Vamos a tener hoy el tema de justo eso, que es un partido político, y nos lo va a presentar Dania Arenas. Dania Arenas es politóloga de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es militante de Morena y miembro de la Cátedra Socialista Antonio Gramsci. En su paso del Colegio de Ciencias y Humanidades participó en el movimiento estudiantil, apoyando a distintas coyunturas y con procesos de formación política a través de círculos de estudio. Ha participado en distintos procesos electorales, en tareas de capacitación política en las entidades del Estado de México, Durango y aquí en nuestra Ciudad de México, y en este momento colabora en la campaña de la nacionalización del litio. Colabora en la Red Nacional de Círculos y Círculas de Estudio del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, desde julio de desde julio del 2019. Ya me ando yendo más lejos, querida Dani, eres muy joven. Entonces, disculpa. Te dejamos los micrófonos abiertos. Es tu sesión del día de hoy. Estamos muy contentos de que nos acompañes. Gracias por darte la oportunidad de estar aquí y pues te escuchamos. Gracias, Héctor. También al compañero que nos ayuda para que esta charla, conferencia, intento de dinámica de discusión, pues pueda realizarse. También al Instituto Nacional de Formación Política, del cual soy parte. Estamos colaborando desde ya algunos años, y también muchas gracias a la Secretaría Nacional de Educación, Formación y Capacitación Política, a cargo del doctor Enrique Dussel, junto con la Secretaría de Jóvenes, ¿no? Este es un proceso de discusión, de detonación de la discusión entre las militantes y los militantes del partido, y es un proyecto que se saca en unidad de estos 3 órganos del partido, ¿no? Muy importante poder avanzar de esta manera. Como ya lo comentó Héctor, yo me llamo Dania Arenas y estoy colaborando pues aquí. El día de hoy voy a proponer unas líneas generales para que podamos reflexionar acerca de qué es un partido político, si Morena es
un partido político, un partido movimiento, ¿no? Esta nueva categoría de análisis, de explicación de cómo vamos a actuar en la vida política de México. Entonces, recuerdo un poco para que nosotros podamos tener una mayor interacción, ¿no? En la medida de lo posible, pedirles, ¿no? Que si están viendo esta transmisión en Facebook o en alguna otra parte, que puedan compartir sus reflexiones, ¿no? En un primer momento, que puedan explicar qué es un partido político, que se arme ahí el debate, ¿no? La discusión en el grupo va a ser un poco difícil, pero si lo pueden hacer, creo que sería un ejercicio bastante bueno. Y bueno, entonces iniciamos, les voy a compartir pantalla, preparamos una pequeña presentación, que esto forma parte del ciclo básico de formación política, y es la tercera sesión, que es un partido político, que en este caso sería ¿qué es un partido movimiento? Y el contenido que vamos a ver el día de hoy para poder ordenar un poco pues la explicación es el origen de los partidos políticos en el mundo, en México, la tarea histórica de un partido político de izquierda. Ahorita vamos a hacer esa precisión. Cómo entra esta categoría del príncipe moderno, que es una propuesta de Antonio Gramsci y el bloque social de los oprimidos. Los elementos del partido y por último algunas de las conclusiones que yo tengo, pero que no se acaban, ¿no? Y que se continúan. Bueno, entonces, pues primero vamos con el origen de los partidos políticos. Pues en el mundo hay algunos de los libros, en específico yo les recomiendo el libro de Duverger, en donde hace una muy buena explicación sobre cómo surgen los partidos políticos en Europa, ¿no? Con la aclaración de qué es en Europa, pero sí da algunas propuestas de el origen de los partidos políticos en términos de un origen externo, ¿no? En donde hay un conjunto de clubes que se organizan, ¿no? De personas que piensan de manera similar y que asisten a bares, a estos clubes, por ejemplo, los jacobinos, los girondinos, para discutir ciertas ideas en las que coinciden, ¿no? Pero también existen pues algunos orígenes de los partidos o de protopartidos, este tipo de organizaciones, que es a partir de un origen parlamentario, porque recordemos que esta figura del parlamento o de un gran congreso en donde se discute es incluso anterior, se discute, se debate, ¿no? Es anterior al origen de los partidos políticos. Entonces ya había algunos parlamentarios, senadores que se sentaban a discutir, ¿no? A charlar, y entonces no se les puede llamar en sí partidos políticos, pero que sí son una especie de organizaciones en donde se juntan personas con la intención de discutir. Ya vimos también en la sesión 1 y 2, pero sobre todo en la 1, en donde el compañero Jesús Tagle nos explicó, pues, qué es la política, ¿no? Y por qué tener una participación política activa. También hay un libro muy bonito del cual nosotros partimos esta discusión de qué es un partido político, que a lo mejor ya conocen, que es el de Juan Carlos Monedero, ¿no? Curso urgente de política para gente decente. Entonces, la actividad política es una actividad que se hace en común, en donde se trazan ciertas líneas generales, se encuentran coincidencias, también disidencias, ¿no? Se generan consensos, se discute, se debate. Y después nos vamos a cómo surgen los partidos políticos específicamente en México. Una de las, digamos, de estas organizaciones que se pudieran encontrar como los orígenes de los partidos en México, pues son las logias masónicas, ¿no? Específicamente en este proceso de la posindependencia, las logias masónicas, los yorquinos, los escoceses, y que son muy importantes en la construcción de un proyecto de nación. Esta es una característica importante que ahora se ha, digamos, dejado de ver, pero los partidos políticos sirven para posicionar un proyecto de nación, ¿no? Y en ese momento las logias masónicas que se acercaron a algunos de los diputados en ese entonces en el naciente México, pues sí disputaban un proyecto de nación. Ustedes recuerdan que hubo esta discusión sobre si primero México se constituía, ¿no? Se constituyó como un imperio, después
sale Iturbide, el emperador de México, y empieza este debate en donde las logias masónicas intervinieron mucho para saber si México se constituía en una república central o en una república federal, ¿no? Sobre todo la logia de los yorquinos, que venían influenciados por Estados Unidos, trataron de posicionar esta idea de una república federal, ¿no? Y esto es algo muy importante. Hay un libro de un historiador, se llama Gastón García Cantú, en donde se relata esta explicación histórica, en donde la influencia de la logia yorquina para la constitución de una república federal fue muy importante, porque después, años después, esta división federal en México crea un territorio y las condiciones más favorables para que después se nos quitara la mitad de nuestro territorio, ¿no? Esto es algo muy, muy importante, porque se estuvo también presionando por ahí desde el embajador norteamericano y para que México se constituyera como una república federal, ¿no? Y este libro sobre las intervenciones norteamericanas en México de García Cantú relata muy bien este proceso. Entonces aquí vemos cómo ya se está disputando un proyecto de nación, no tanto de la construcción de una nación soberana, pero sí se están disputando en una cámara cómo se debería de constituir un nuevo partido. Después de esto vemos cómo se van conformando, bueno, las logias masónicas, como ya muchos sabían que tenían algunas conexiones con extranjeros, se fueron desvirtuando, deslegitimando su participación, no al punto de dejar de existir, porque todavía existen algunas logias aquí en México. Sin embargo, se fue desacreditando su participación para identificarse específicamente como yorquino o como escocés, pero continuaron, digamos, este tipo de clubes en México durante este proceso de la reforma, que se identificaron pues con los liberales o con los conservadores. De nuevo esta disputa y ustedes recuerdan, ¿no?, en donde se cambiaba la constitución, que si cambiaba el régimen político, ¿no?, si era una república federal, central, pero más allá de discutir cómo se dividía territorialmente y políticamente México, también existían a debate algunas de las libertades, ¿no? Y por eso también se asocia, digamos, estos pequeños clubes entre los liberales y los conservadores. El poder optar por un proceso en donde participen mayores personas en la actividad política o restringir las libertades. Recordemos que en este proceso pues, no participaban las mujeres, pero además todavía existía pues una participación política censitaria, que significa que solamente las personas que tenían cierto tipo de propiedades o tenían propiedades podían participar, ¿no? Y que fueran hombres. Entonces había ciertas restricciones para poder participar políticamente. Después, ¿no?, durante todas estas batallas, el ir y venir, también se constituyen ya después, digamos, después de la revolución, algunos partidos políticos que no son reconocidos o no se identifican como nosotros ahora los entendemos en un sistema de partidos con un marco legal definido, ¿no?, sino que antes pues sí existía una ley electoral que determinaba medianamente cómo se constituían. Y algunos de estos partidos pues fueron, que conocemos, el Partido Liberal Mexicano, que fundan los hermanos Flores Magón, y que sientan los precedentes para la Constitución o para retomar algunas de las ideas que serán plasmadas en la Constitución de 1917. Entonces, el programa que define el Partido Liberal Mexicano ya se podría considerar una defensa de un programa de partido, como lo conocemos hoy en día, y que es retomado para después la creación de la Constitución. Y también después viene la creación del partido antirreeleccionista, ¿no?, encabezado por Madero. Entonces, hasta aquí un recorrido muy, muy, muy breve del origen de los partidos políticos en el mundo, en México. Hay unos textos que ahorita en la transmisión en Facebook se los comparto, que pueden revisarlos, ¿no?, para poder
saber más cómo surgen estos partidos políticos en términos de las asociaciones de individuos. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, antes, pues estos partidos políticos no tenían una definición clara, ¿no?, de izquierda o de derecha. No existían estas categorías o este espectro político que definía si algún partido o alguna persona que militaba en algún partido o era simpatizante se podría considerar de izquierda o de derecha. Más bien se utilizaban estas categorías, ¿no? Si eran más liberales, más conservadores. Hay un curso muy bueno de Oscar de Pablo que sacó la Fundación Rosa Luxemburg junto con Para Leer en Libertad, en donde explica a Oscar de Pablo pues de dónde surge este término de izquierda y derecha, que es después de la Revolución Francesa, pues se asocia, ¿no? En donde se sientan cada uno de los, digamos, de los grupos, ¿no?, de los jacobinos, de los girondinos, que defendían ciertos derechos y otros que se oponían a ceder sus privilegios. Entonces, ese curso se lo recomiendo mucho, pero nosotras nos vamos a dedicar a estudiar sobre todo qué es lo que define a un partido de izquierda en México. Y pues aquí una pequeña definición que hace Daniel Campione, pero retomando una propuesta gramsciana. Para poder explicar por qué se conforma un partido político, por supuesto que surge de la voluntad de los individuos, voluntad en términos de querer asociarse en un primer momento, no todo es así, pero en un primer momento surge esta voluntad espontánea de marcarse una defensa de ciertas situaciones que parecieran ser injustas desde la perspectiva, ¿no?, y que es compartida con otras personas. Entonces, la creación de un partido obedece a una necesidad histórica de poder visibilizar y hacer conciencia de una situación de explotación, de un sistema económico que se vale de otro tipo de violencias, ¿no?, como por ejemplo la violencia en contra de las mujeres, una violencia sistemática de clase, de raza, por algún tipo de orientación sexual, pero vemos que existe una situación de explotación multidiversa, multicausal, y entonces existe la posibilidad de poder articularnos y organizarnos debido a esa necesidad histórica de acabar con este sistema de explotación. Se podría entender entonces que si nosotros nos articulamos y participamos de un partido político que plantea acabar con este tipo de explotaciones, entonces pues desaparecerá cuando nuestra tarea esté cumplida, ¿no? Eso se entendería. Y pues para que pase eso, pues es un largo camino, porque no solamente implica la construcción de una organización a nivel nacional, sino que podemos articular una agenda a nivel mundial, porque no podemos decir que estaría acabada cuando finalice la explotación de clase, ¿no?, o la violencia de género en México. Esto es un proceso de largo alcance, debemos de estar preparadas y preparados, y que es un proceso que se realiza también a nivel mundial. Entonces, de aquí partimos que entonces debemos de conformar un programa de partido. Morena tiene un programa de partido en donde se expresa por qué luchamos. Esa es una de las tareas históricas del partido. Pues en los documentos básicos, que los veremos más adelante, pues se expresa que estamos en contra de todo tipo de dominación, ¿no? O sea, está de clase, de raza, de género. No se dice abiertamente que estamos en contra de un sistema económico capitalista, o no nos declaramos abiertamente capitalistas. En Morena participan compañeros que sí lo hacen de manera individual o por organizaciones, pero en los documentos básicos, en nuestro programa, sí se manifiesta en contra de un modelo económico que es el neoliberal, ¿no? Y entonces aquí también se expresa que una de las tareas importantes de nuestro partido pues, es acabar con este modelo neoliberal. Y pues también defendemos un proyecto de soberanía nacional.
Esto es la tarea histórica que tenemos y que se va nutriendo a partir de las experiencias, de las discusiones y de lo que se nos presenta en el camino, ¿no? Este programa también hay que estarlo actualizando constantemente, y quien lo actualiza, pues nosotras y nosotros a partir de los comités que tenemos y que creamos, que son el núcleo del partido y son el órgano constitutivo del partido, ¿no? Así también lo marca el estatuto. Pero para poder llegar a cumplir este programa se necesita una serie de órganos que lo articulen, y también se conforma a partir de principios militantes, éticos, ¿no? El partido también no solamente se defiende un programa, sino que dentro del mismo partido se intenta crear esa sociedad que nosotros y nosotras anhelamos. Entonces es una expresión, un reflejo de lo que buscamos en términos internos, y va a ser una construcción que se hace de manera colectiva, una tarea ética importante, y por eso la necesidad de tener una declaración de principios que sean consensuados, ¿no? ¿Y qué son los principios? Pues no son los principios, es algo que llevamos los militantes en nuestro actuar, con lo que cabalgamos día a día, ¿no? Son un chaleco que pues terminando el día nos los quitemos, lo dejamos sobre la cama, ¿no? Y al día siguiente nos levantamos y lo ponemos, no. Los principios básicos los los principios militantes, éticos, pues los debemos de llevar sobre nosotros, los debemos de practicar todos los días, ¿no? En todas partes, en la familia, en la escuela, porque también hay estudiantes que son militantes del partido, a la hora de la comida, ¿no? En nuestra familia. Entonces, así se constituye un partido político. Voy a leer de rápido esta tarea histórica del partido y la definición que hace Daniel Campione de un partido político de izquierda, porque lo que nos diferencia de los partidos de derecha es que nosotros estamos buscando la supresión de todo tipo de desigualdades. Entonces, el partido es la fuerza unificadora de la clase en el plano político-cultural. Ojo, esta tarea también es muy importante, no solamente es una ética militante, es la necesidad que tenemos nosotras de elevar nuestro nivel cultural. El ámbito de formación del núcleo dirigente de la misma, debemos de leer, de releer lo que se nos presenta, de discutirlo, y del desarrollo de un espíritu innovador, de crítica activa al sentido común y de ataque concreto a la clase dirigente tradicional, a través de la elaboración de una conciencia de cuestionamiento activo de su dominación. Es decir, nos situamos, o este sistema no es causado por un sistema natural, ¿no? No es que así hayan sido las cosas siempre. Debemos de ser conscientes y debemos de militar todos los días a la hora que estamos platicando con nuestra familia, con nuestro amigo. Digo, a veces los podemos cansar, ¿no? Pero es importante ser conscientes de que este sistema no es natural, ¿no? Este sistema de opresión, de desigualdades, de exclusión, de miseria, de pobreza, no es causado así como, pues porque exista un ente todopoderoso que así lo quiera, ¿no? Sino que es producto de que existe una clase dirigente y dominante que está colaborando para que este tipo de sistema sea aceptado, ¿no? ¿A través de qué? A través de un sentido común que hace pasar pues, lo cotidiano como algo natural. Entonces, nuestra tarea es criticar al sentido común y también construir un nuevo sentido común. Y esta es la tarea histórica de nuestro partido. Lo asociamos ahora con el príncipe moderno. Gramsci hace una lectura, también les dejamos esto de tarea, espero que lo puedan leer, y algunos de los que nos están viendo tal vez ya se acercaron a esta lectura, que es el cuaderno 13, los primeros parágrafos. Y entonces Gramsci explica que el príncipe al cual Maquiavelo hacía referencia, hoy en día no puede ser más que un ente colectivo, ¿no? Es el proceso de formación de una determinada voluntad colectiva para determinado fin político, y es representado a través de la astucia que podamos tener. Es un ente colectivo, entendamos el príncipe moderno como una propuesta de configuración de un partido político en donde nosotros hacemos análisis de coyuntura, proponemos tácticas y estrategias en función de esa coyuntura, ¿no? Y nos estamos nutriendo
políticamente dentro de esa coyuntura y entre nosotros. Dice Gramsci, el moderno príncipe, el mito príncipe no puede ser una persona real, un individuo concreto, puede ser solamente un organismo, un elemento de sociedad complejo en el cual ya tiene principio el concretarse de una voluntad colectiva reconocida y afirmada parcialmente en la acción. No es una sola persona, no son 3 personas, no es un órgano en específico, es una unidad colectiva. ¿No? ¿Y cuál es su objetivo? Pues el de organizar una voluntad colectiva, nacional popular, que ahorita lo veremos. Pero esta es expresión, entonces, este poder organizado se conforma a partir del bloque social de los oprimidos. ¿Y quiénes son? ¿Quién es el bloque social de los oprimidos? Dussel hace referencia a un discurso que tiene Fidel Castro, ¿no? En donde expresa el concepto de pueblo. El bloque social de los oprimidos se conforma a partir de todos esos sectores que sufren día a día la violencia del sistema, ¿no? Es la mujer que vive en su casa en una relación de violencia en contra de su marido, ¿no? Son los niños que viven violencia en su casa por parte de su padre o de su madre, que forman parte de una violencia sistemática, ¿no? Estructural, y muchas veces está asociada a una situación de clase, ¿no? Las personas que viven en una situación de pobreza y de pobreza extrema están más expuestas a este tipo de violencia sistemática. Incluso hay una relación entre las personas pues, que van a parar a las cárceles y su nivel educativo. Entonces, ¿esto qué nos indica? Pues que necesariamente estas personas viven y sufren día a día este tipo de explotaciones, ¿no? Que se refleja en las violencias cotidianas. ¿Quiénes más forman parte del bloque social de los oprimidos? Pues los campesinos, el campesino pauperizado, que debido al proceso de liberalización de la economía a nivel mundial, ¿no? De la entrada de estas políticas neoliberales, tuvieron que abandonar el campo e irse a Estados Unidos o dedicarse a cosechar, pues, marihuana, amapola en el campo. ¿Por qué? Porque eso era más redituable, ¿no? Y ellos sufren todos los días las consecuencias de este sistema de explotación. Son las mujeres que muchas veces no llegan a su casa porque son desaparecidas y ellas sufren y son parte de este bloque social de los oprimidos. Y entonces se puede considerar que nosotras y nosotros tomamos conciencia de que ese tipo de situaciones ya no pueden ser, que atenta en contra de nuestra dignidad y nos tornamos disidentes, ¿no? Fuimos excluidos de un sistema al cual pertenecemos y que está atentando en contra de nuestra dignidad. Nos organizamos entonces para posicionar la defensa de nuestros cuerpos, de nuestras cuerpas, construir un nuevo proyecto de nación en donde se excluyan todo este tipo de desigualdades y que se ponga en el centro la dignidad humana, el amor al prójimo. Entonces, el príncipe moderno y la construcción del bloque social de los oprimidos son 2 conceptos muy importantes que van de la mano. Y la expresión de un partido político debe de ser eso, debe de ser la búsqueda o debe de ser un instrumento de liberación a nivel nacional, pero también de liberación de las mujeres, de los niños, de las personas que viven en situaciones de violencia, de exclusión, de marginación. Y también es de largo alcance. Ustedes recuerdan que en los principios del partido viene el amor al prójimo, ¿no? Como uno de los principios fundamentales. ¿Y quién es el prójimo? Pues es el connacional que vive en Estados Unidos, pero el prójimo también son aquellas personas que vienen excluidas de su propio país, ¿no? Que vienen desplazadas, incluso en el mismo territorio mexicano, pero por este proceso de violencia y de migración, ellos también son el prójimo, ¿no? También buscamos la defensa de los derechos humanos de aquellas personas, porque no hay una distinción entre quiénes sí y quiénes son el prójimo. Todas y todos somos el prójimo o la prójima. Y también ahí se manifiesta nuestra lucha, porque ellos también forman parte del bloque social de los oprimidos. Buscamos un proyecto de nación a nivel nacional, en donde busquemos también la liberación de todos los pueblos.
y el partido es ese instrumento de lucha que debemos de construir. ¿Para qué? ¿No? Partimos de la construcción de un partido para poder articular la voluntad nacional popular. Somos conscientes de que en un partido político no van a participar todas las personas, sobre todo por esta explicación que ya nos daba Alfonso sobre la construcción del sistema político mexicano. Muchas de las personas pues, no tienen una participación política activa, lo acabamos de ver un poco con la consulta popular, en donde hubo una muy baja participación, pero por algo se empieza, ¿no? Lo importante es que nosotros podamos detonar la participación a nivel nacional de aquellas personas que se incumban en los asuntos políticos de la nación, y entonces el partido debe de ser el constructor de esta voluntad nacional popular. En México y en el mundo ha habido algunas expresiones de esta voluntad nacional. Por ejemplo, cuando Cárdenas, ¿no? Este es un hecho histórico en el que muchos y muchas coincidimos. Cárdenas logró articular a partir de la reforma de la expropiación petrolera una gran voluntad nacional popular, porque las expresiones de las clases populares, pero también de las clases con mayor poder adquisitivo, se lograron articular en torno de la defensa de los recursos energéticos, ¿no? Y también de un proyecto de país, porque eso era lo que significaba. Entonces, ese podría ser señalado como algún ejemplo. Si ustedes conocen más ejemplos, y lo pueden escribir en el chat y se los pueden compartir, o si tienen videos, hay que ponerlos ahí, ¿no? También el proceso de la unidad popular en Chile con Salvador Allende, que termina en un golpe de Estado, pero que el avance de la construcción de esta gran voluntad nacional se pudo ver reflejada. Y también podría ser, lo pongo ahí como sugerencia, este retorno del MAS Bolivia, ¿no? Al poder, en donde sí se logró construir, ¿no? O sea, hay un episodio de golpe de Estado, pero se reconfigura, ¿no? Se rearticula todo este poder alrededor de este instrumento que era el movimiento al socialismo, que siempre se vio como un instrumento de transformación, y entonces en las elecciones regresa con toda la fuerza porque ya había logrado articular, ¿no? esta defensa de un programa, y la mayoría de las capas votaron por este proyecto y lo defendieron. No todos pertenecían al partido político, sin embargo, logró permear la defensa de este proceso a los simpatizantes. Y bueno, entonces se debería de abanderar, ¿no? Esta voluntad nacional popular que construye el príncipe moderno o el partido político, debería entonces intentar la reforma intelectual y moral. Y no se debe descartar tampoco una reforma económica, porque entendemos que existen ciertas condiciones materiales que se deben de satisfacer, pero también es importante pensar que nosotros debemos de proponer una reforma moral. Hay un pequeño cuadernillo que se comentó hace un tiempo del doctor Enrique Dussel, que se llama Hacia una nueva cartilla ético-política, ¿no? Y entonces él dice, debemos de construir en colectivo y en consenso la nueva ética comunitaria que deberemos de alcanzar como una nueva sociedad mexicana, ¿no? Y esto no se impone, esto se discute, se dialoga y se construye para que podamos tener esta reforma intelectual y moral. Pero también el príncipe moderno, como ya lo decía, es el organizador y la expresión activa y operante. En él se halla pues, realizada la misión que lo defiende, ¿no? Defiende un programa. Esto en términos teóricos, si el partido político es la expresión activa y operante, significa que si nosotros disputamos o defendemos un programa feminista, las y los militantes, pues aquí, ¿no? Nos hacemos señalamientos, porque también estamos en un proceso de crítica y de construcción de nuestras actitudes. Y entonces dentro del mismo partido también existe este proceso de pedagogía política, ¿no? Porque somos la expresión activa y operante de esa sociedad que nosotras y nosotros buscamos.
Si defendemos un nuevo proyecto de nación, pues entonces aquí intentamos construir relaciones o propuestas de un nuevo proyecto de nación basado, no sé, imagino, propuesta, existe una Secretaría de Trabajo y Producción que se está organizando pues para impulsar un proyecto cooperativo, ¿no? Y entonces aquí también se discuten algunas de las propuestas que en algún momento pudieran ser retomadas, porque lo que nos estamos pensando construir es un nuevo Estado, ¿no? Esto desde una visión táctica y estratégica de largo alcance. Hoy en día, y ahora lo veremos, existen muchos partidos políticos que solamente se crean con la intención de participar en procesos electorales, ¿no? Pero nosotros debemos entender el partido político como un proceso en donde construimos y proponemos la creación de un nuevo Estado. Y entendemos en el contexto en el cual nos desenvolvemos, porque recordemos que nos debemos de mover en estos procesos de coyuntura. No hay que confundir lo que deseamos con lo que queremos, ¿no? Pero entendemos que existen hoy en día, y con la conformación de todo este sistema político mexicano, pues un marco que regula los partidos políticos, ¿no? Y ese necesariamente es participar de procesos electorales. Y en ese sentido, cuando Morena se constituye como un partido político, en términos formales, como lo marca el INE y la Ley General de Instituciones, pues entendemos que es importante entrarle en términos tácticos a ese proceso, ¿no? Pero jamás olvidar que estamos disputando la creación de un nuevo Estado y que participar en los procesos electorales es una cuestión táctica que no debemos de abandonar. Entonces son luchas paralelas que construimos. ¿Y cómo lo hacemos? ¿No? ¿Cómo al interior y al exterior, entre militantes y simpatizantes, lo construimos? Pues no es algo que solamente los que se afilien o que sean militantes del partido lo dicten y las personas que están afuera del partido lo escuchen. Esta es una relación, dice Gramsci, dialéctica entre los cuadros del partido y las personas que lo apoyan, que en cierto sentido son las bases populares. Morena, en los procesos electorales, es apoyado por muchas de las personas que son simpatizantes. ¿Y cuál es la tarea del partido? Poder recoger cuáles son las demandas de las diferentes expresiones en términos territoriales, pero también de los movimientos, para seguir avanzando en la construcción de un nuevo Estado y la construcción de un proyecto político alternativo. Ustedes recuerdan que en el 2018 este periódico Regeneración se llamaba así, ¿no? El proyecto alternativo de nación, porque no era un proyecto de saqueo. Y debe de haber una relación dialéctica. No es que pues ya Morena ya ganó, ya ganaron los diputados, ya ganaron los senadores, ¿no? Y pues adiós la sociedad civil, ¿no? O las personas que llevaron al triunfo a esos diputados, a esos senadores. No, pues debe de haber un proceso de realimentación, de regreso, de tomar calle, ¿no? Con esas personas, porque se van creando nuevas necesidades y también se van construyendo proyectos a partir de las vivencias de esas personas. Y si queremos seguir construyéndonos como un partido político distinto, necesariamente la relación con las personas que apoyan este partido es muy, muy importante. Pero no es una relación en donde pues yo, cuadro de partido, pues escucho, ¿no? A las personas de mi barrio. Es que yo soy parte de ese barrio, ¿no? No debemos de ser nunca soberbios. La construcción de este partido se logra gracias a que tenemos una actividad militante honesta y humilde. No nos sentimos más por ser del partido que ganó, sino al contrario, tratamos de organizar en función de que entendemos que el proyecto de defensa o el participar en un partido político pudiera potenciar la participación de nuestra comunidad, de nuestro barrio, y que conforma, en términos nacionales, un nuevo país. Pero también, pues, esto se logra con una actividad política que ve una dimensión cultural y como importante, ¿no? Debemos de ser los detonadores, los organizadores de nuestros barrios a partir de problemas muy concretos, pero podemos aprovechar
¿no? Un proceso de organización en nuestro barrio para poder hacer, no sé, cine al aire libre, porque eso también constituye las tareas de un partido político, ¿no? En términos territoriales y para la construcción de comunidades, y que de nuevo lo debemos de relacionar con las intenciones de detonar la participación política de aquellas personas. Y esto se construye con base en consensos, con el diálogo. Por ahí tenemos un texto que se llama El arte de ponernos de acuerdo, porque muchas veces el poder trazar un programa de partido lleva necesariamente a discusiones, ¿no? A discusiones en asambleas, en nuestros comités de base, que ahorita estamos reactivando, y en los que nos tenemos que poner de acuerdo, porque ponernos de acuerdo, quienes hemos estado participando en algún partido político, es un arte, ¿no? Es una técnica que conlleva procesos de convocatoria, de difusión de la organización, de procesos de formación para poder interpretar esa información y trazar en términos colectivos, pues toda esta construcción de un proyecto alternativo. Todo esto es lo que engloba en términos enunciativos. ¿Y cuándo se pueden decir, ¿no? O sea, nosotros vamos a construir esta gran voluntad nacional popular a partir de esto. Existimos, Morena existe todavía como una fuerza política en donde los militantes, los cuadros, vamos a intentar organizar en las colonias en donde vivimos, intentar ser también los puentes con los diferentes movimientos sociales y encontrar las condiciones para poder construir una voluntad nacional popular organizada. ¿Para qué es lo que tenemos que hacer entonces? Trabajos de agitación de diferentes campañas, ¿no? Los trabajos de agitación van con los trabajos de comunicación, por ejemplo, desde la Cámara de Diputados, pero incluso desde el mismo partido político. Por ahí hay un movimiento que se llama Morenavis, ¿no? Son militantes de Morena que están intentando que ya no se criminalice el consumo de la marihuana, pero va más allá, ¿no? En términos de la legalización de la marihuana, está relacionado con y qué se va a hacer con todos esos campesinos que de cierta manera siguen siendo coaccionados para que se les venda y para que sigan produciendo pues, marihuana y poder ser explotada, ¿no? Entonces los trabajos de agitación son los que debe de cumplir un partido político y los debemos de tener. Hay una secretaría en Morena, digamos, para saber a quienes les corresponden estas tareas y cómo se está haciendo, pues ustedes saben que en Morena y en muchos partidos políticos existe la Secretaría de Comunicación, ¿no? Que cumplen a veces con estos trabajos de agitación y de propaganda, que intentan agitar y poner en la opinión pública algunos de los posicionamientos que se vuelven necesarios en algunas coyunturas. Por ejemplo, también durante la pandemia se habló en algún momento, no fue de una campaña pues muy difundida, solamente se mencionó una vez con Melenchón en una sesión en donde se pidió la condonación de la deuda y también el Papa Francisco lo dijo a inicios de la pandemia, ¿no? Este trabajo de agitación de una campaña en términos de una consigna política, pues es lo que también detona la discusión, ¿no? Entre las personas, el por qué es importante la condonación de la deuda, estamos de acuerdo, ¿no? No digo que se llevó a cabo, pero también forma parte de estos trabajos de agitación que cumple el partido. Y hoy en día, que también se está realizando y sobre todo es una campaña que están cumpliendo algunos de los movimientos sociales, pero que también el partido está defendiendo y sobre todo desde el Poder Ejecutivo, pues la defensa de la reforma energética, en donde se contempla también pues mayor participación de la CFE en la producción de energía y también que la extracción de litio sea bajo una empresa mexicana, ¿no? Para que pues, las ganancias que se pudieran obtener a partir de la explotación del litio, pues no se vaya como sucede con muchos minerales a empresas extranjeras. Entonces, estos son trabajos de agitación y que también son trabajos de pedagogía crítica, porque es ahí donde nosotros podemos explicar, ¿no? cuál es el programa que defendemos y por qué lo estamos defendiendo.
Entonces necesitamos tener un aparato de agitación y de propaganda muy, muy bueno que muchas veces se cumple a partir del periódico Regeneración. La organización, ¿no? La relación con los movimientos sociales no debe de ser una relación vertical, debe de ser una relación generada a partir de los consensos y del trabajo territorial, ¿no? El partido también debe de cumplir esta dirección ideológica, debe de ser una especie de brújula ideológica, y que también el periódico Regeneración pues, marca a veces esas directrices, ¿no? Aquí en el partido coincidimos dentro del espectro de la izquierda muchas corrientes o vertientes, ¿no? De la izquierda que, no, que son socialistas, ¿no? No he conocido anarquistas dentro del partido, bueno, sí, conozco uno. ¿Somos bolivarianos o no somos bolivarianos, ¿no? Somos latinoamericanistas. Esas discusiones forman parte de la construcción de una dirección ideológica y que también debemos de compartir y discutir con los simpatizantes del partido, incluso con nuestros mismos compañeros de partido. Nosotros nos debemos de configurar como esta especie de brújula. De nuevo, no tiene que ser un proceso vertical, sino debe de ser de pedagogía política y de diálogo constante, para de nuevo la defensa de un programa de partido, que constituirá entonces, esto en términos pues, muy sistemáticos y mecánicos, obviamente pues, no se logra la construcción de una voluntad nacional así de fácil, ¿no? No es, pues cumplimos con los trabajos de agitación, palomita, ¿no? Y a lo que sigue, ¿no? Ese es un proceso cambiante porque así es la realidad política, la realidad internacional, incluso pues forman parte de este partido, pues este es un proceso de contradicción y en donde se definen intereses propios. Entonces, pues con esto no quiero decir que pues tenemos todos estos ingredientes y entonces lo constituimos, ¿no? Sino que debemos de ver, de tomar en consideración todos estos parámetros para poder intentar, ¿no? La construcción de esta articulación de todos los sectores de la sociedad, de las madres, amas de casa, de los padres, ¿no? Que trabajan también en los trabajos del hogar, de las enfermeras, de los doctores, de los estudiantes, de los profesores, de los campesinos, ¿no? Que todos ellos puedan colaborar en un partido político. Afíliense en términos formales o no, pero que entiendan la participación del partido como un proceso estratégico para la construcción de aquel programa que estos sectores defienden, ¿no? Entonces, nosotros podemos ser el catalizador colectivo de todas esas luchas defendiendo un programa en específico, pero esto se logra con diálogo constante y con trabajo constante de todos los días, con una actividad política militante. Entonces, pues no es una tarea sencilla. Y ahora nos vamos con los elementos del partido. Dice Gramsci que existen tres elementos, el elemento difuso, el elemento de articulación y un elemento de cohesión. En términos del partido, podríamos diferenciarlos como pues aquellas personas, el elemento difuso que son simpatizantes, los elementos de articulación, los comités de base territoriales o sectoriales que se crean con la intención de ser esa bisagra, ¿no? Entre las personas que en cierta medida apoyan al partido, pero entonces la bisagra son los elementos de articulación. ¿Y con qué los articulan? Pues con una fuerza coercitiva disciplinadora que también es inventiva y que tiene una relación de diálogo constante entre todos. Entonces, no es un proceso que se realice, digamos, de arriba para abajo, sino que más bien se realiza de abajo para arriba. Se rescatan las demandas, se articulan y se cohesionan, ¿no? En estos diferentes elementos del partido, que de nuevo podrían ser simpatizantes, comités de base y una dirección política del partido que es inventiva. Entonces, esto es muy esquemático, no necesariamente es así, no es que podamos marcar
o diferenciar, pues ellos son los elementos difusos, ellos son los elementos de articulación y los elementos de cohesión. No es así de sencillo, pero sí existen estos elementos que ayudan a la construcción y a la cohesión de un partido político, que piense las tácticas o las intervenciones que pudieran tener en diferentes momentos de la vida política en un programa consensuado, discutido. Debe de haber una relación, de nuevo, dialéctica entre la espontaneidad y la dirección consciente. En la siguiente sesión, si no mal recuerdo, que va a participar mi compañero Josafat, va a hablar del partido movimiento. Aquí solamente son algunas direcciones muy generales de lo que es un partido, pero no siempre el partido va a tener bajo control y nunca jamás se va a buscar una relación de subordinación con los movimientos sociales. Más bien es una relación dialéctica entre la espontaneidad de aquellas personas que participan de movimientos sociales y una dirección política consciente, ¿no? Que son los elementos de dirección. También existen algunas propuestas de cómo podemos tomar decisiones. La propuesta que hace Lenin y que retoma Gramsci es la propuesta del centralismo democrático, que esto es un proceso de discusión que se realiza entre todos, se propone de nuevo a una dirección y se regresa de nuevo para poder poner en acción, ¿no? el programa que se discute. Entonces, esta es una propuesta que se hace para la toma de decisiones. Hay otro tipo de toma de decisiones que pudieran ser más horizontales. En el partido tenemos contemplado algunas figuras como son las asambleas, ¿no? Y las asambleas muchas veces son procesos horizontales de tomas de decisiones. Y no debemos de pensar nunca en construir, porque lo contrario al centralismo democrático sería un centralismo burocrático. Y en el partido y en Morena, pues no queremos un centralismo burocrático, ¿no? ¿Y cómo lo logramos combatir? Pues con una actividad política de las y de los militantes activos, organizados, armando comités territoriales, ¿no? Fomentando las discusiones. Entonces, eso es un proceso muy importante. Y para poder, digamos, participar de manera consciente, para poder alcanzar el programa que defendemos, los militantes debemos de ser también responsables con nuestra actividad política, ¿no? Debemos de participar de las asambleas con disciplina, ¿no? Llegando temprano, si convocamos a un círculo de estudios o si convocamos a una sesión de nuestro comité territorial, pues parte importante es el respeto de los acuerdos, poder llegar temprano, poder hacer lo que nosotros quedamos en hacer, ¿no? Eso forma una vida partidaria sana desde abajo, con las bases, construyendo procesos democráticos y que se realicen, ¿no? Entonces, es una responsabilidad de todas y de todos los que participamos en Morena. Entonces, hasta aquí vemos los procesos constitutivos de un partido político y ahora nos vamos porque también existen periodos de crisis orgánica del partido. Si no tenemos un partido democrático, ¿no? O si existe una crisis de representatividad de los partidos, es decir, muchas de las personas no se ven representadas en los partidos políticos que existen. El sistema liberal que se ha construido hasta hoy en día, pues ha propuesto las figuras de las candidaturas independientes que al final del día resultan organizarse como mini partidos políticos, ¿no? Y esa es como la expresión que le han encontrado dentro del sistema electoral liberal. Pero existen crisis de los partidos, por ejemplo, tipo que se vayan todos, ¿no? Y no solamente de izquierda, sino también de derecha. Y existen también soluciones orgánicas. ¿Cuáles son estas soluciones orgánicas ante estas crisis? Bueno, supongamos o entendamos el proceso, y esta es una lectura que yo tengo, entendamos el
en el 2018 un periodo de crisis orgánica de los partidos políticos. Las personas no pensaban que ningún partido político pudiera representar los intereses de clase, no se interpretan así como por parte de las personas, pero no encontraron otra manera más que Morena, ¿no? Entonces Morena y el voto que se le da a Morena fue, impulsó, ¿no? Impulsó la figura de Andrés Manuel, se gana el poder ejecutivo, se gana la mayoría en la Cámara de Diputados, también se ganan muchos lugares en la Cámara de Senadores, y pudiéramos pensar que ese momento del 2018 se nos presentó como un proceso de crisis, pero también de solución, ¿no? Y gana Morena como partido político, como un instrumento de liberación del pueblo, porque muchas de las personas ya estaban cansadas del régimen político, económico, de explotación, y su expresión fue esa, ¿no? Además de los trabajos, de las tareas que realizaron muchos movimientos sociales. A partir del 68 se marca como un largo camino que pudimos construir muchas organizaciones de izquierda, algunas personas más jóvenes y otras personas o militantes y cuadros del partido que llevan años en la lucha, pero fue el conjunto de las dos expresiones, ¿no? Y entonces tenemos un proceso, digamos, que se nos pudiera presentar como solución orgánica en la medida en que nos podamos organizar, en la medida en que podamos organizarnos dentro de este partido político. ¿Por qué se llama orgánica? Porque vienen las respuestas dentro del propio partido, ¿no? Y porque es un proceso consensual. Entonces, la solución orgánica ahí es colectivo, ¿no? Entonces, una solución orgánica que se nos presenta, pues puede ser la reconfiguración, la construcción de una nueva sociedad, de un nuevo proyecto político a nivel nacional, ¿no? De esta idea de la construcción de un nuevo Estado. Y entonces esa es una solución orgánica que tenemos presente, que debemos de construirla y que no se construye en 3 años o en 6 años, ¿no? Es un proceso muy, muy, muy largo que atraviesa por una reforma de nuevo económica, una reforma educativa, por la búsqueda de la democratización de las instituciones. Y este es un proceso de reconfiguración en donde participamos todas y todos. Pero también existe una solución orgánica, dice Gramsci, que nos pudiera no gustar, ¿no? Y que en lo personal, y yo creo que muchos de nosotras, no queremos. Y es un proceso de restauración del antiguo régimen. La derecha ya se está preparando para poder, de nuevo, participar en un proceso de elección, porque lo entiende como importante para la reconfiguración de sus nuevos intereses, ¿no? Y recordemos y entendamos este proceso que estamos viviendo como un proceso de contradicciones, dice Andrés Manuel, en donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Entonces, pues estamos en este proceso de reconfiguración o de restauración. De nosotras y de nosotros depende que sea de reconfiguración, de la construcción del nuevo Estado y no de la restauración de las prácticas del antiguo régimen, ¿no? Como pues, seguir condonando impuestos a las empresas extranjeras, como seguir dándoles beneficios pues, fiscales, ¿no? A estas empresas, continuar con un proceso de no defensa de los derechos laborales, ¿no? O continuar con el recorte al presupuesto en términos de educación. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Estas son pues, algunas de las soluciones, pero también existe alguna solución que no es orgánica y es la salida, es la creación de un jefe carismático, ¿no? En algún momento nosotros y el catalizador fue Andrés Manuel y sigue siendo Andrés Manuel uno de los personajes importantes, no solamente porque es el presidente de la República, sino porque también pues es una figura moral que sigue construyendo un proceso
de avance político o de defensa de los intereses de las clases populares diferente, ¿no? Pero ojo, si nosotros solamente le dejamos la responsabilidad a él y no cumplimos con nuestra tarea, pues entraremos, ¿no?, en un proceso de nuevo de crisis. Entonces debemos de ser muy astutos y muy astutas, muy inteligentes, de construir un partido político a la altura y no dejarle también solamente esta responsabilidad de la construcción de un nuevo Estado al compañero presidente, ¿no? Y esta sería como una solución no orgánica. Él puede ser el catalizador de un proceso de reconfiguración en donde participemos todas y todos. Y por último, ya nos vamos con las conclusiones. Toda esta explicación, como les digo, pues está relacionada a entender al partido político como un instrumento de lucha y no solamente dentro de los marcos de la democracia liberal y representativa, ¿no? Un partido político no se plantea únicamente la disputa de los cargos a nivel ejecutivo, legislativo, sino que en realidad se plantea un proyecto distinto, alternativo. Sin embargo, entendemos este proceso de la democracia, ¿no?, del sistema electoral, con todo el marco legal electoral, como importante y del cual no nos podemos escapar. Pero esto solamente es una democracia formal. Hay un libro que a lo mejor ustedes conocen, que es La mecánica del cambio político, y ahí se afirma que escribió José Woldenberg, Ricardo Becerra, ¿no?, que es muy bueno en términos de la información de cómo se van dando todos estos procesos para la construcción de una democracia formal, en términos de los procedimientos a los cuales pues, nos debemos de ceñir para participar políticamente, pero lo que necesitamos crear no solamente son democracias en términos de la forma, ¿no?, sino una democracia en términos de sustancia, de que se acaben las desigualdades, de que todas y todos podamos participar, de que no vivamos en ambientes de violencia, ¿no?, violencia de cualquier tipo, una violencia económica, violencia de género. Entonces, esa es una de las diferencias muy importantes. Participamos porque entendemos como necesario este proceso y los procesos electorales que se nos presentan, pero el alcance del partido político va mucho más allá, ¿no? Va a un trabajo de concientización política en nuestro barrio, en nuestra colonia, con nuestra familia, con nuestra madre, con nuestro padre, y es muy, muy, muy largo, ¿no? Con los profesores, con las profesoras, con los estudiantes, con los artistas, también son un sector muy importante que ayudan a construir y ser, ¿no?, ser parte de esta reforma intelectual y moral. Entonces, pensamos este proceso como un proceso largo, ¿no? No solamente en términos formativos, que es lo que muchas veces limitan nuestra participación. Y esta democracia formal muchas veces es la que defiende Enrique Krause, Denis Dresser, ¿no?, la división de poderes en términos liberales. Existen ciertas normas y procedimientos, pero regulan nuestro comportamiento, no nos tienen que limitar. Ahora, los partidos políticos también son una institución formada por individuos. ¿Podría haber corrupción dentro de los partidos políticos? Yo creo que ahí contestamos, sí, podría haber corrupción. ¿Por qué? ¿Cómo se conforman estos procesos de corrupción? Pues cuando no actuamos de los procesos de toma de decisiones como un proceso de mandar obedeciendo, ¿no? Ya lo dice Dussel en las 20 tesis de política. Existe un ciclo positivo de cómo ejercer el poder político, y ese ejercicio del poder político siempre tiene que ser obedeciendo el mandato de las personas, ¿no? Y entonces, cuando se corrompe, cuando se fetichiza la organización, pues cuando se aleja de la defensa de su programa, de las luchas que lo impulsaron, y entonces este proceso de corrupción, o incluso, ¿no?, de pensar, o algún individuo de pensar que participar en un partido político va a ser para posicionar mis propios intereses,
¿no? El pensar en que yo pudiera participar dentro de Morena, pues porque me voy a hacer de un cargo, ¿no? Porque voy a ser diputado, diputada, presidente municipal, regidora, eso ya es corrupción desde antes, ¿no? Desde antes de participar políticamente. Entonces, ojo, sí puede haber procesos de corrupción, pero ¿cómo se contrarrestan? Pues con la participación consciente y activa de los otros cuadros que sujetan a aquellas personas que intentarían desviar los intereses colectivos para el propio, y entonces pues lo sujetan a la defensa de un programa de partido, ¿no? Y esa es una responsabilidad que tenemos. Y por último, las tareas de los militantes y los principios normativos de la política son aquellos que se establecen en la declaración de principios del partido. Son algunas de las conclusiones, no están acabadas, estos todavía se debe de discutir, pero para acabar la exposición les voy a presentar un pequeño video que va, bueno, que seleccioné y que yo creo que va muy acorde a la exposición y a la coyuntura que estamos viviendo, porque recordemos que ahorita estamos convocando a conformar comités de bases territoriales. Entonces les voy a compartir el video. ¿No saben qué? No compartí el sonido. Listo, por ahí sí, los compañeros que están aquí en la sesión me pueden decir si se escuchan. Necesitamos tener nosotros mucha solidez moral, cada militante, ética y mucha seguridad en nuestros planteamientos para convencer. No dar el mal ejemplo de la corrupción, el clientelismo, el grupismo, el sectarismo y todo eso, para ir a convencer al otro, a la otra con valores, con razones, con argumentos, argumentando. Y para eso hay que estudiar, hay que prepararse, hay que conocer, hay que saber para convencer. El proceso de argumentación para convencer al que no está convencido, al que tiene duda, y para solidificar el convencimiento de los que ya estamos convencidos, eso es vital para asegurar la hegemonía perenne. Eso es vital. Estamos obligados a convencer. Eso no se decreta. Una gran sociedad patriótica que incluye, repito, a los sectores medios de la población, a los intelectuales, a los profesionales, a los técnicos, a los llamados niní o apolíticos, como algunos malamente los llaman, así creo. Es un gran esfuerzo que tenemos que hacer. Dejémonos del sectarismo, aquí estamos nosotros, cierren la puerta. No, hay que abrir las puertas. A través del debate, del diálogo, ustedes tienen que desplegarse por todas partes. Métanse en la bodega, en el comercio, métanse allá en la industria, en la fábrica, los trabajadores. Esto es vital, porque los enemigos de Venezuela y nuestros adversarios internos están tratando y seguirán tratando con mucho esfuerzo todos los días de convencer a la población venezolana de que este camino, de que este gobierno es malo, es perverso, a meterle miedo acerca del futuro. Es la batalla por convencer. Ellos con su manipulación, su mentira, sus miedos, su propaganda de miedo, nosotros con nuestros argumentos, con nuestras verdades, con nuestra crítica, nuestra autocrítica, pero eso tiene que ser de todos los días y dedicados con esmero. La unidad no es aquello de monolítico, que vamos a ser todos iguales y todos patria muerta venceremos. No, no, no. No, la unidad es diversa. A veces es incluso contingente. Es decir, va evolucionando, se fortalece, se debilita, como el huracán. Sopla fuerte, de repente se va el viento. Como la lluvia, llueve fuerte, de repente dejó de llover. Hay que ir cabalgando sobre la unidad, revisándola, fortaleciéndola, cohesionándola, alimentándola, con debates, con argumentos, convenciendo. Esto es vital. Ahora, los primeros convencidos tenemos que ser nosotros, para luego ser convencedores, permítanme la palabra.
Listo. Pues bueno, esta es un pequeño video que es de un discurso de Chávez en Venezuela y que nos ayuda a entender y a comprender el proceso que tenemos que construir los militantes y las militantes del partido, ¿no? Es la batalla por convencer, pero no es un convencimiento a ciegas y no es la defensa de un proyecto. Entonces, pues hasta aquí yo le dejo para que podamos iniciar esta breve discusión. Dania, muchas gracias, muchas gracias. Nos has llevado de la mano desde la parte histórica hasta estos elementos que son, pues, golpes que nos das para que nos pongamos las pilas, el término de responsabilidad. Como simpatizantes, como militantes de un partido tenemos cierta responsabilidad. Tú nos mencionabas ahí que necesitábamos conocer los principios básicos de nuestro partido, movimiento, tatuárnoslos si es necesario y ser consecuentes con ellos para poder trabajar. Muy bien. En el chat, las compañeras y compañeros se armó muy bonito debate, muy bonita discusión, interpelaciones también, cosas que nos hacen razonar. Y bueno, ahí los compañeros del chat están ahí checándolo. Revisamos todas las preguntas, todos los comentarios, pero bueno, saben que los tiempos son cortos, entonces vamos ahí a seleccionar algunos, pero créanos que todos los tomamos en cuenta. Incluso Dania, si tiene la posibilidad, pues ahí también checará los comentarios que se van virtiendo. Nos preguntaban por ahí que si los elementos de cohesión no deberían de ser los documentos básicos. Primero me preguntan, pues los documentos básicos los explicábamos en un pequeño taller. Son una solicitud formal que realiza el INE para cualquier partido político que se quiera registrar, ¿no? Oficialmente, a nivel local, es decir, estatal o nacional. Entonces, además de cumplir otros requisitos, ¿no? Como los congresos, ya sean distritales o estatales para la constitución del partido. Los documentos básicos que tenemos son el producto de las discusiones de esos congresos estatales que se realizaron para la constitución de Morena. Y yo considero que son una propuesta, ¿no? En este momento, digamos al 3 de noviembre del 2021, son una propuesta de la cual debemos de partir. Sin embargo, no es algo cerrado, ¿no? Porque como lo mencionábamos, existen procesos de coyuntura y también pasos que vamos dando que muchas veces nos hacen superar, o eso yo quisiera, ¿no? Que pudiéramos alcanzar algunos de los objetivos que nos trazamos como partidos políticos cuando defendemos un programa y podemos encontrar tal vez concluida, que lo dudo, alguna de las tareas, pero también se van sumando nuevas, ¿no? Entonces, los principios del partido o los documentos básicos, principios, programa y estatuto, yo pienso, no son como el marco al cual nos tengamos que ceñir, ¿no? Por los siglos de los siglos. Son una propuesta que también dentro del Estatuto de Morena pudieran ser reformados. Existen procedimientos a nivel nacional para la vida democrática de los partidos y en el Estatuto marca cómo se pudieran discutir y reformar, ¿no? Y la máxima autoridad dentro de nuestro partido es el Congreso Nacional. Ahí se puede modificar, pero si nosotros llegamos al Congreso Nacional con una propuesta de reformar, ¿no? Estos elementos que pudieras tú considerar de cohesión, deben de ser producto de discusiones anteriores, ¿no? De antes haberlos presentado en los congresos estatales, de antes haberlos presentado en los congresos distritales y de antes haberlos discutido en tu comité de base, porque eso sería entonces la construcción, una democracia deliberativa y participativa. Entonces yo considero que serían una propuesta como elementos de cohesión, como si tú quieres participar de esta comunidad política que es Morena, defendiendo este programa y estos principios, adelante, ¿no? Pero no significa que nos vamos a limitar solamente a esos, pero lo que sí significa es que no vamos a defender
algo que atente en contra de la dignidad de las personas, ¿no? Sí son parámetros básicos que debemos de cumplir y de respetar. Muy bien, Dania, muchas gracias. Oye, otra cosa que surge también en los comentarios, en las preguntas, es cómo hacemos este tránsito de ser o de en algún tiempo de la historia, muchas de nosotras y nosotros venimos de diferentes luchas, hemos estado en este lado de la opresión, de los excluidos, y de alguna u otra manera, pues ahora estamos en el poder. ¿Cómo podemos lograr transitar a esto, haciéndolo de una manera que no se vuelva violenta? ¿Cómo te refieres, nosotros desde el partido o desde ya cargos de gobierno? Somos ¿Por qué? la totalidad, ¿no? Estamos en el gobierno, sí. Ya, sí, pues es que son, eh, digamos, en función de la posición en la que estés, es como defines la estrategia política. Pues nosotros dentro del partido, pues obviamente tenemos ciertas limitantes. Se piensa que los partidos políticos pues son el puente entre pues, la sociedad y el gobierno, pero pues sí las tareas son diferentes, ¿no? Yo creo que desde el partido es necesario para que no nos violentemos entre compañeros, entre camaradas de un mismo partido, em, eh, iniciar un proceso de diálogo, ¿no? Diálogo en términos de la educación popular. A veces, y siendo muy crítica y autocrítica, el diálogo que forma parte de la formación política se dejó de practicar durante mucho tiempo, ¿no? Sí nos escuchamos, sí discutimos, hay pequeños grupos dentro del partido que discuten. Yo no sé si dentro de la Cámara de Diputados los compañeros diputados se pongan a discutir, yo supongo que sí, ¿no? Pero dentro del partido se abandonó y esto es una percepción mía, una conclusión que tengo. Hay un libro que se llama Cortejando la Democracia, en donde se relata la participación de los tribunales electorales locales en la vida política de los partidos, y uno de los que fue muy atacado por estos tribunales electorales y no respetados, pues fue el PRD, ¿no? Y entonces el PRD empezó a desarrollar algunas tácticas legales para pensar que la batalla se ganaba solamente en los tribunales. Y hoy en Morena consideramos que sí es importante la batalla en los tribunales electorales, ¿no? Porque este proceso de judicialización de la política, ¿no? En donde los tribunales cobran un peso muy importante en las tomas de decisiones y ya no solamente los partidos, pues el PRD empieza a dar estas batallas en los tribunales. Sin embargo, se dejó de lado, y bueno, yo no estuve en todo ese proceso en el PRD, pero sí empezó a cargarle más importancia a esta batalla legaloide, necesaria, y se abandonó un poco el diálogo entre los militantes. ¿Y por qué digo el PRD? Porque pues fue el producto de la unión, de la constitución de un frente democrático, ¿no? En donde se articularon muchas organizaciones de izquierda que se consideraban democráticas. Entonces, esta falta de discusión y de procesos de formación política, que sí los hay, pero en pequeños grupos, ¿no? En pequeñas organizaciones, y que también muchas veces se acercan de manera dogmática, sin crítica, no hizo que ejerciéramos el diálogo como una herramienta poderosa para construir un partido político. Y entonces, pues esto va generando que pues no construyamos, más bien construyamos un partido político que violente a los demás compañeros. ¿Y cómo se ejerce esa violencia? Pues cuando no discutimos procesos de toma de decisiones en común, ¿no? Cuando imponemos nuestra propia voluntad, ¿no? La violencia se ejerce en diferentes niveles. Y si yo convoco a una asamblea dentro de mi barrio, de mi colonia, ¿no? Yo, Dani, con mis compañeros del partido, o dentro de mi comité de base, y les digo, así tienen que ser las cosas, si no los escucho, yo ya estoy ejerciendo violencia, ¿no? Entonces,
creo que el hacer este proceso de reflexión, de crítica y de autocrítica y de señalarnos y de tener la madurez política para que nosotros entre compañeros nos señalamos cuando estamos ejerciendo violencia entre los militantes, ¿no? De manera muy franca, muy respetuosa, creo que podemos construir procesos más sólidos, ¿no? Y esto es una cuestión de camaradería que se debe de ejercer y que a veces, pues, dejamos olvidados, ¿no? Decirle, por ejemplo, si Héctor, ¿no? Hizo un comentario que no lo afirmo, ¿no? Para que no se descontextualice, pero imaginemos que hace un comentario, clasista, ¿no? Pues yo tendré, pues la responsabilidad de llamarle la atención y al revés, ¿no? Si yo hago un comentario misógino, pues Héctor entonces deberá de tener la responsabilidad y yo la madurez para poder reflexionar acerca de mi conducta. Entonces es así como se van ejerciendo procesos pues saludables, ¿no? Dentro de la vida democrática de los partidos. Si nosotros acordamos alguna decisión dentro de nuestro comité de base, pues todos la llevamos a cabo, ¿no? Porque fue palabra de todos. Entonces, pues no sé si más o menos a eso se refería la pregunta, pero pues eso es dentro del partido, ¿no? Ahora, dentro de los cargos de gobierno son procesos más complejos y también pues depende de si eres el ejecutivo o el legislativo, pero ahí también se deben de dar procesos de discusión entre los diputados y sobre todo proponer políticas públicas encaminadas a disminuir la violencia, ¿no? La violencia en contra de las mujeres, la violencia en contra de las personas más vulnerables en términos económicos, ¿no? De los más pobres. Eso también lleva a un proceso de diagnóstico de políticas públicas, hacia quién va encaminado, qué sector, cuántas personas, un proceso comunitario, ¿no? De la planificación de esta política pública, porque a veces se establecen de manera vertical, ¿no? Así como el presidente municipal considera que podría ser bueno esto cuando, pues las demás personas consideran que no es así, ¿no? O que podrían ejercerse algunos otros mecanismos más sencillos y que pudieran atacar directamente un problema. Entonces, no, o sea, eso es también el proceso de regresar, ¿no? De ser partido, de llegar a un cargo y de nuevo de regresar a la comunidad a la que representas, porque todos estos cargos son de representación política y un proceso de construcción de un poder obediencial. Hay un compañero que yo estoy siguiendo, no sé si nos esté viendo, pero se llama Paulo, que ahorita es concejal de Coyoacán y está realizando ese proceso, ¿no? De creación de proyectos y regresando a las comunidades. Entonces, pues creo que sería un buen ejemplo y supongo de verdad que hay más compañeros y compañeras diputadas que están ejerciendo este muy buen papel dentro del ámbito de la representación pública. Muchas gracias, Tania, por tus comentarios. Tú lo comentaste, lo dijiste en la sesión, el ponernos de acuerdo es un arte y tenemos que todas y todos transitar a buscar esos acuerdos, a ser lo suficientemente maduros, lo suficientemente autocríticos y aceptar cuando a veces cometemos errores, cuando decimos estamos inmersos en un sistema que a veces pues tenemos en los huesos los temas ahí de patriarcales, de discriminación, etcétera, etcétera, y que pues necesitamos del principio de caridad tanto de nuestros compas, de las personas con las cuales colaboramos para que nos hagan saber y nos digan cuando cometemos esos errores y esa madurez y esa humildad para reconocer cuando estamos cayendo en esos errores. Muchas gracias, Dania. Nos hacen muchas preguntas, tenemos muchas preguntas, te voy a hacer una más. Nos preguntan, ¿qué hacer cuando las bases tienen objetivos claros y específicos? Y otra parte es las dirigencias tienen otros objetivos. Es decir, las bases tienen objetivos claros, pero las dirigencias ya tienen otros objetivos. ¿Cómo ahí hacemos ese diálogo? ¿Cómo podemos llegar a acuerdos? Pues en términos de lo que marca el estatuto, digo, primero no es como una respuesta
así plena que vaya a acabar como con los conflictos, porque como les digo, las contradicciones existen dentro del partido, ¿no? Y lo mencionaba dentro de la presentación, cómo crear una dirección que no sea burocrática, sino una dirección que sea eso, ¿no? O sea, que sea dirigente, que no, digamos, imponga. Pues una de las tareas que tenemos para que no suceda eso, y es de todos los partidos políticos y tarea de todos y todas las militantes, es la de construir, digamos, poder, poder popular dentro del partido, ¿no? Un proceso de empoderamiento de las bases, de las militantes. ¿Y cómo se construye esto? Pues a partir de nuevo de los comités de base. Podrán decir, no, pues es que nada más menciona los comités de base, pero en realidad es que son una figura muy importante que si actúan de manera activa, política de las decisiones del partido, estableciendo líneas generales, entonces va a ser difícil que se consagre una dirección, ¿no? Esto solamente es un factor que ha contribuido a que no haya procesos de renovación dentro del partido, ¿no? O sea, ustedes ven dentro del estatuto que se dice, los comités de base son los órganos, ¿cómo se llaman? Los órganos constitutivos del partido, ¿no? Y los marca como los primeros órganos. Hay 8 órganos dentro del partido, ¿no? El jurisdiccional, los de ejecución. Ojo, los de ejecución son los comités ejecutivos estatales y los ejecutivos nacionales que ejecutan, pues lo que dicen estos órganos constitutivos, que son los comités de base territoriales, pero también sectoriales. Entonces, si nosotras y nosotros en este proceso de constitución de comités logramos detonar procesos de participación activa de las y los militantes, pues entonces estaremos fortaleciendo la organización, ¿no? Y entonces estaremos intentando, porque, bueno, no sé si todas y todos conozcan, lo vamos a ver más adelante, también es muy importante que los lean, los documentos básicos del partido, pero pues supongamos que es una especie de pirámide, ¿no? En donde los comités de base están acá y que van construyendo una dirección política. Entonces, cuando nosotros leemos, o por lo menos cuando yo leí los documentos básicos del partido, dije, pues claro, o sea, los comités de base son los órganos constitutivos que le dan vida democrática al partido, y esa es la ruta, y esa es la vía, pero no son comités territoriales aislados, ¿no? No es como que, ay, pues daña con su comité, es decir, daña con sus 10 personas, no, pues es un proceso de articulación en donde se podría conformar. Existe otro órgano dentro del partido que son las asambleas municipales que intentan reunir a los comités territoriales, ¿no? Y todavía más grande es el Consejo Estatal. Sí, pues el Consejo Estatal, en donde pues se reúnen la representación de estos comités de base. Entonces partimos de una democracia que se constituye, por eso son los órganos constitutivos, los comités de base. Es ahí donde está, digamos, la clave. No es así de sencillo, pero si nosotros entendemos la importancia, podemos entonces pues echarle como, pues, digamos, mucha de nuestra fuerza, ¿no? A la constitución de los comités de base, que estén articulados, que estén discutiendo, porque no solamente es que te reúnes con tu comité y pues los invitas a un café y ya, ¿no? O sea, no, es una tarea y yo estoy colaborando y aquí interviene, ¿no? Otro órgano del partido u otros órganos del partido que se dedican a la formación política, que es la Secretaría Nacional de Formación Política, junto con las secretarías estatales y el Instituto Nacional de Formación Política. Y ahorita estamos convocando a hacer círculos de estudio, ¿no? Entonces, estos comités son una especie, creo que ya lo mencionaba Jesús, y algunas y algunos de ustedes podrán conocer la experiencia de Venezuela, en donde se constituyeron estos comités, estos círculos bolivarianos, en donde en un primer momento se sentaron a discutir la Constitución. Ustedes han visto una recomendación, siempre la hago, de este documental de La democracia no será televisada, ¿no? En donde
hacen el intento de golpe de Estado en el 2002 en contra de Hugo Chávez, y entonces la ciudadanía consciente, con la Constitución en mano, porque antes ya se habían sentado a discutir la Constitución, así súper pequeñita, cuáles eran sus derechos. Y eso es la Constitución de ciudadanía, ¿no? Que las personas sean conscientes de sus derechos y que cuando se les está negando, pues entonces hagan lo posible para que lo puedan ejercer. Y entonces, pues eso es lo que nosotros debemos de hacer dentro de nuestros comités de base, ¿no? Convocar a procesos de discusión, de reflexión, darles materiales a los compañeros de lectura, no necesariamente deben de ser textos políticos, convocarlos a actividades artísticas de cuentacuentos, de lectura en voz alta, ¿no? De cine al aire libre, porque eso también fortalece la militancia y fortalece la mística de los militantes. Eso es algo que nos hace falta recuperar desde mi perspectiva. Y pues así, o sea, no es, de nuevo, no es así de fácil, porque nos enfrentamos muchas veces en el trabajo territorial que llegan como con estos discursos y también con este sentido común creado desde la derecha. O sea, desde aquí nosotros podemos decir cosas muy, muy bonitas, ¿no? Y en teoría, pero si no lo contrastamos con la realidad, ¿no? Si no hacemos este trabajo de caminar, pues no nos damos cuenta en que andan pues, las demás personas, porque con mi compañero de partido yo puedo tener una muy buena discusión y pensar que el mundo está bien, pero allá afuera es una cosa bastante diferente, ¿no? Y entonces cuando hacemos campaña, luego nos encontramos, o vamos a dar así el periódico Regeneración, y nos dicen las personas, no, es que nos vamos a convertir en Venezuela, ¿no? O cualquier otra cosa, ¿no? Una vez me dijeron que Andrés Manuel estaba en contra de las energías limpias porque ese es el discurso de la derecha. Si nosotros no contrastamos, ¿no? Lo que estamos diciendo con lo que pasa en la realidad, pues entonces nos vamos a quedar muchos en las estrategias que pudiéramos plantear después. Y por aquí veía una pregunta de Ezequiel Montes, ¿no? Y está conectado con lo que les estoy comentando, que dice que el pensamiento crítico es indispensable, pero que cómo le podríamos hacer para fomentar eso entre las personas, ¿no? O sea, cómo lograrlo. Porque el sentido común lo construyen los medios de comunicación, ¿no? Lo construyen instituciones como las universidades, las escuelas, el ciclo básico, y esas instituciones que reproducen sentido común también son muy importantes y las debemos de tomar, ¿no? O sea, tomar no en términos de como lanzarnos a Televisa y TV Azteca, pues a tomar las instalaciones, porque si no luego empiezan a decir que los de Moreno, ¿no? Pero digamos, debemos de construir nuestros propios medios de difusión, de propaganda, de comunicación, de un sentido común de izquierda, ¿no? Un sentido común feminista, un sentido común anticapitalista, que esté en contra de la explotación. Y entonces, pues es así, ¿no? Bastante complejo. Así es, querida, muy complejo, pero si no fuera complejo, no tendría razón nuestra posición acá. Entonces, lo asumimos y lo asumimos con esa fuerza, con esa energía que tú nos transmites. La importancia de poder seguirnos formando, seguir aprendiendo, seguir discutiendo, tratar de llevarlo esto a la comunidad es imperativo, porque como bien comentas, luego estamos en estas cámaras de rebote o de espejos, donde todas y todos pues, estamos como en la misma línea, y pues es fácil como el tocar esos temas, pero cuando salimos a la comunidad, cuando nos enfrentamos a las interpelaciones que muchas veces están fundadas y están construidas a partir pues, de los medios de comunicación que tienen una línea, que tienen una agenda, pues es ahí donde tenemos que echar hombro y trabajar mucho. Muchas gracias, compañera. No sé si quieras cerrar con algo más, algún comentario que nos quieras hacer a manera de cierre de esta sesión, y pues agradecerte mucho el que nos hayas podido acompañar, el que nos hayas compartido tanto de tus experiencias como de los planteamientos que nos haces. Muchas gracias, Dani. No, al contrario, compañeros, muchas gracias por la invitación. Espero que
pues esta presentación y estas reflexiones y la poca experiencia que tengo pueda servir pues para reflexionar, ¿no? Para compartirlo con los demás compañeros. La convocatoria que yo les haría es que nos sumemos a los círculos de estudio. Yo estoy colaborando en la Red Nacional de Círculos y de Círculas de Estudio. Invitarlos a que sigan también la página, porque ahí se dan procesos de reflexión horizontal, ¿no? Y lo que intentan ser los círculos de estudio es dar estas herramientas teóricas, pero también organizativas, porque sí nos damos cuenta que existen muchísimas carencias organizativas de los militantes del partido, ¿no? Y esto no es porque no lo quieran hacer, sino porque ahí hay un estudio, un pequeño análisis que hace el compañero Jesús Tagle, el que nos hizo la primera presentación sobre el origen de Morena. Y entonces muchas de las personas, y nos damos cuenta, no habían participado en ningún partido político y quisieron participar por primera vez en Morena porque sí coincidían en términos programáticos con el partido, ¿no? Y entonces de ahí que no tengan muchas veces se pudiera considerar la experiencia que algunas otras personas que tienen y que participan dentro del partido. Entonces, les hago esta invitación, participen en los círculos de estudio. Está en la página de la Red Nacional de Círculos de Estudio. A nivel Ciudad de México está la página de la Red Estatal de Círculos de Estudio, y así pueden encontrar en cada uno de sus estados. Y pues esa sería la convocatoria. Esto no se acaba. También al final, ahorita les pego una liga de Drive que hemos construido colectivamente de algunas lecturas que les pudieran ser útiles para reflexionar y para discutir con sus compañeros, ¿no? Y con sus compañeras de partido. Entonces, pues se las dejo en los comentarios, todos estos materiales que les comuniqué, se los voy a pasar al final. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias por el tiempo que me dieron. Muchas gracias, Dania. Mira, te comparto un comentario que me parece interesante. Mira, dice, siendo un movimiento que se transformó en partido, necesita seguir construyendo con el pueblo y para el pueblo, para lograr el cambio de conciencias, así como la ética, moral, que debe permear en todas, en todos, en todes. Nos comentan ahí en el grupo y creo que suscribimos. Muy bien, pues nuevamente agradecerte, Dania, tu participación. Ahí nos estás comentando en el chat, también te lo agradecemos bastante. Entonces ahí los compañeros que se quieran seguir pues llevando reflexiones, aprendiendo, pues están los contenidos que nos comparte Dania. Recordarles que la actividad para el registro de asistencia de este día es que definan en un párrafo de manera muy breve qué es para ustedes un partido político y que nos lo hagan llegar al correo que ya están compartiendo ahí en el Facebook. Y recuérdenlo, en un correo individual con el título que diga actividad número 3 y contestando su pregunta. Al final también que nos firmen con su nombre completo para poder hacer el registro. Haremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización. Morena es el partido del pueblo unido para cambiar. Morena, la vida pública lograremos regenerar. El Instituto Nacional de Formación Política, la Secretaría Nacional de Educación, Formación y Capacitación Política y la Secretaría Nacional de Jóvenes de Morena agradecen tu participación en esta sesión. El contenido del material presentado es con fines educativos.